Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bienvenidos a 5 minutos de teología, espacio en el que abordaremos diversos temas de la fe cristiana. En esta ocasión, los artículos 1 y 2 del 6º capítulo de la Confesión de Fe de Westminster. Nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente depravados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. En la primera mitad del siglo XX surgió la neo-ortodoxia como una respuesta cristiana al racionalismo. Esta corriente teológica proclamaba las Escrituras como la verdadera autoridad para la fe y conducta de la Iglesia. Irónicamente, la neo-ortodoxia terminó por rendirse al racionalismo al transigir algunos aspectos importantes de la fe, entre ellos el reducir el contenido histórico de las Escrituras a meras enseñanzas simbólicas o de carácter mitológico. De esa forma, la caída fue interpretada como una fábula, que si bien tenía contenido valioso y didáctico, no pasaba de ser tan cierta como la mitología griega. De modo que el movimiento neo-ortodoxo erró completamente al interpretar el contenido de las Escrituras a la luz de la ciencia y la razón, y no al revés, negando del todo la verdadera autoridad bíblica. Por el contrario, la Confesión de Fe de Westminster nos enseña en esta sección que la caída fue un evento histórico y que tanto los personajes como los elementos que integran el relato no son meros simbolismos, sino agentes y objetos verdaderos que cumplieron una función específica dentro del predeterminado consejo de Dios. Lo anterior implica creer y confesar que la raza humana en efecto desciende de una pareja original creada por Dios del polvo de la tierra y perfecta en ciencia, justicia y santidad. Esto significa que los primeros hombres no se encontraban en un estado intelectual inferior al nuestro, sino que fueron creados con la plenitud de las potencias de la humanidad y que además, por su estado de justicia original, disfrutaron de la comunión inmediata con Dios y con la totalidad de la creación, que fue entregada a ellos para que la dominaran y cuidaran en nombre de Dios. Hablar del predeterminado consejo de Dios respecto a la caída equivale a creer y confesar que la caída no fue un evento inesperado o contingente, sino verdaderamente establecido y gobernado por Dios para sus propios fines santos, los cuales operaron juntamente con la responsabilidad humana y lo encaminaron a un bien superior que resultó en la salvación del pueblo escogido y en la gloria de la gracia de Dios. Como la caída fue un acontecimiento histórico, sus consecuencias son verdaderas y se evidencian en toda la humanidad, siendo la condición de depravación total el resultado del estado del hombre después de la caída. Depravación total es la doctrina que enseña sobre la corrupción de toda la naturaleza humana como el resultado de la expulsión del hombre de su comunión original con Dios, esto es, la muerte espiritual. En ese estado de muerte y miseria, el hombre conservó el don de la vida y todas sus potencias naturales, pero su intelecto, conciencia, voluntad y afectos quedaron permanentemente corrompidos por el pecado, volviéndolo un ser rebelde y opuesto a Dios y a su ley, incapaz por sí mismo de someterse a Dios y amarlo, y atrayendo sobre sí mismo la ira y el justo juicio de Dios por su maldad. Como puedes ver, los artículos de la Confesión de Fe de Westminster nos conducen a asumir mediante la fe
el origen del hombre, su caída, sus consecuencias y la completa inhabilidad humana para autorredimirse. Cada uno de estos aspectos han sido presentados ordenadamente en las Escrituras y ninguno constituye una violación a la razón, sino que la misma autoritativa palabra de Dios reclama dominio sobre nuestra razón al mostrarnos sus límites y exigirnos humildad cuando por causa de nuestra condición de criaturas no podemos entender la operación de los misterios de Dios. Ya lo decía Juan Calvino, lo finito no puede abarcar lo infinito. Hemos llegado al final de este episodio y quiero pedirte que si esta serie te ha resultado constructiva, nos apoyes compartiendo para que pueda llegar a más personas y así crezcamos en gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Soy Víctor Hugo Alarcón. Hasta la próxima.